Génesis capítulo 2, de los versículos 4 al versículo 18. Génesis capítulo 2, versículos 4 al 18. Puestos en pie, vamos a leer el texto. Génesis capítulo 2, del 4 al 18, dice así. Estos son los orígenes de los cielos y de la tierra, cuando fueron creados, el día que Jehová Dios hizo la tierra y los cielos. Y toda planta del campo antes que fuese en la tierra, y toda hierba del campo antes que naciese. Porque Jehová Dios aún no había hecho llover sobre la tierra, ni había hombre que labrase la tierra, sino que subía de la tierra un vapor, el cual regaba toda la faz de la tierra. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra, y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Y Jehová Dios plantó un huerto en Edén, al oriente, y puso allí al hombre que había formado. Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer. También el árbol de la vida en medio del huerto, y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Y salía de Edén un río para regar el huerto, y de allí se repartía en 4 brazos. El nombre del uno era Pisón. Este es el que rodea toda la tierra de Havilá, donde hay oro. Y el oro de aquella tierra es bueno. Hay allí también bdelio y ónice. El nombre del segundo río es Gión. Este es el que rodea toda la tierra de Cus. Y el nombre del tercer río es Hidekel. Este es el que va al oriente de Asiria. Y el cuarto río es Eufrates. Tomó pues Jehová Dios al hombre, y lo puso en el huerto de Edén, para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre, diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Amén. Vamos a orar. Padre Santo, te damos gracias, Señor, por este tiempo juntos para estudiar tu palabra. Y te rogamos, Dios, que tu Espíritu Santo esté confrontando nuestros corazones en esta mañana. Solamente tú puedes dominar y guiar nuestras conciencias para tu voluntad, y te pedimos que nos guíe en tu voluntad. Te pido, Dios, que podamos estar atentos a tu mensaje ahora, listos a escuchar tu voz, que estemos con corazones sensibles para poner por obras lo que aprendemos acá. Por ahí vamos a aprender cosas que están en contra de la manera como nuestra cultura piensa y quizás la manera como pensemos también. Pero te pedimos, Dios, que podamos sujetarnos humildemente a tu palabra, reconociendo que tú eres nuestro creador y que tú sabes lo que haces y tienes un buen propósito en todo lo que haces. En nombre de Jesús, amén. Nos puede sentar. Bien, en el último sermón nosotros vimos un relato general de la creación, donde Moisés no nos da muchos detalles sobre la creación del hombre. Simplemente dice que Dios hizo al hombre a su imagen y que varón y hembra los creó. Vimos que Dios ha creado el ser humano en general, tanto hombre como mujer, para glorificar a Dios y disfrutar de Él. De manera que en Dios debe estar puesta nuestra esperanza, nuestro deseo, nuestra fe, nuestra confianza siempre direccionadas a Él, porque solo Dios puede satisfacernos. En el texto de hoy nosotros vemos un relato más detallado de la creación, y que si nosotros lo leemos en secuencia con el capítulo 1, parece que Moisés está relatando lo que sigue después del sábado, ¿no? O sea, terminamos que Dios crea el mundo en 6 días, en el 7º día descansa, y entramos acá donde dice, estos son los orígenes de los cielos y de la tierra cuando fueron creados, el día que Jehová Dios hizo la tierra y los cielos, y sigue. Parece que es una secuencia, pero no lo es. También lo que está pasando acá, y eso es algo del estilo literario en cómo Moisés escribe, él da un relato general y después da un relato específico. Es como que imaginemos el relato de Génesis 1 como si fuera una pintura, también un cuadro como una obra de arte. Y lo que Moisés hace en el capítulo 2 es dar un zoom en el 6º día de la creación y vemos con más detalles
la creación del hombre y de la mujer. Y es eso que vemos acá en ese texto. Y en el texto de hoy nosotros vamos a mirar la creación de Adán, y el domingo que viene miraremos la creación de Eva. Y en la creación de Adán nosotros tenemos un patrón de masculinidad que Dios da para el hombre. Ahora, desde la caída, nuestro estándar de masculinidad o de hombría se ha cambiado mucho, ¿no? Hoy por hoy hay una tendencia de minimizar o incluso de borrar las diferencias que hay entre los sexos, de manera que hombres y mujeres son iguales en todos los aspectos y en todos los sentidos. Génesis 1, 26 y 27, quiero solo volver un poquito para aclarar eso. Versículo 26 dice, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Génesis 1:27 muestra que hombres y mujeres son iguales en importancia ante Dios. Los dos son imagen y semejanza de Dios, creados a imagen y semejanza de Dios, pero son diferentes. Hay una diferencia obvia entre ellos, que no hay que ser muy inteligente para notar. El hombre es hombre, mujer es mujer. La gente que trata de borrar las diferencias que hay, y acá estamos hablando de diferencias no en importancia, pero en papeles distintos, a veces me da ganas de decir, mira, vamos a agarrar un libro de anatomía humana, vamos a ver las diferencias, jugar un juego de encontrar diferencias, porque somos diferentes. Dios nos ha creado diferentes. Y la gente piensa que cuando afirmamos que hombres y mujeres son diferentes, estamos tratando de afirmar que el hombre es mejor que la mujer, y no es eso. Estamos hablando simplemente que somos diferentes. Dios nos creó diferentes. Les doy un ejemplo para que puedan entender. La cultura hindú es diferente de la cultura occidental. Por ejemplo, los hindúes comen con las manos. ¿Por qué? Porque para ellos le da asco poner un tenedor en la boca que probablemente estuvo en la boca de otro en algún momento. Por más que se lo lavó, estuvo en la boca de otro, y para ellos es sucio hacer eso. Para nosotros, por ejemplo, comemos con la mano porque nos da asco tener las manos sucias de comida, entonces comemos con tenedor también, a menos que estamos comiendo pizza o algo así, ¿no? Pero en general usamos tenedor y cuchillo. Ahora, son culturas diferentes. ¿Cuál es mejor que la otra? Ninguna, simplemente maneras diferentes de hacer las cosas. Hombres y mujeres son diferentes, pero uno no es mejor que el otro, simplemente somos diferentes. Y al borrar esa diferencia que hay, muchas veces hacemos locuras. Por ejemplo, en Brasil, hoy por hoy, en ese intento de borrar las diferencias que hay entre hombre y mujer, hoy por hoy hay un jugador que es hombre, que se hace mujer, pero es hombre, y él juega en la liga femenina de vóley. Ahora, vos querés comparar la fuerza que tiene un hombre en el brazo con la fuerza de una mujer, y una de las exjugadoras de vóley dijo, yo pasé toda mi vida haciendo exámenes antidoping para probar que yo no tomaba testosterona, pero ahora hay un hombre que produce testosterona naturalmente jugando contra mujeres. No tiene sentido. El entrenador de vóley que estaba jugando contra el equipo de ese muchacho, cuando él tira un pelotazo, dice, pero es un hombre, no se puede parar esa pelota. Y él hoy está respondiendo proceso por decir que un hombre es un hombre. ¿A qué punto llegamos? Para tratar de borrar las diferencias que hay entre nosotros. Reconocemos, hombre y mujer son iguales en importancia ante Dios. Son creados a imagen y semejanza de Dios. Son dignos de igual respeto. Pero somos diferentes. Dios nos hizo diferentes y con papeles diferentes. Entonces, ¿qué es masculinidad? Ya que el mundo trata de minimizar la diferencia. ¿Qué es masculinidad? Vemos una tendencia muchas veces de minimizar qué es la masculinidad, o muchas veces maximizar, y el hombre acaba sobrepasando en su autoridad. Lo que yo quiero proponer hoy, que el texto apunta, es que nosotros debemos relacionarnos con Dios para disfrutar al máximo de nuestra masculinidad. Dios ha creado al hombre para disfrutar de una relación con Él, y la mujer también para disfrutar de una relación con Él. Cuanto más nosotros nos relacionamos con Dios, más nosotros como hombres disfrutamos de nuestra masculinidad. Y quiero darles algunos motivos también de por qué relacionarnos con Dios para disfrutar de nuestra masculinidad. En primer lugar, porque el hombre fue creado para relacionarse con Dios. Versículos 4 a 7. Ustedes van a notar que hay una diferencia entre el relato del capítulo 1 y el relato del capítulo 2. Ya en el versículo 4 dice, estos son los orígenes de los cielos
y de la tierra cuando fueron creados, el día que Jehová Dios hizo la tierra y los cielos. La diferencia ya está acá en el capítulo 4, la manera como Dios es identificado en ese capítulo. Capítulo 1 trata a Dios simplemente como Dios, Elohim, el Dios poderoso y fuerte que debe de ser temido. Pero acá encontramos el nombre Jehová. Ese nombre significa básicamente el ser, el que siempre es. Y ese nombre es usado en un contexto de que Dios se relaciona con el hombre y casi siempre en un contexto de pacto. Dios entra en un pacto con el hombre y acá vamos a ver un pacto que Dios hizo con Adán. Dios es un Dios que se relaciona con nosotros. Y eso es increíble porque nuestro Dios es un Dios trascendente que está mucho más allá de nosotros, pero es un Dios inmanente que se acerca a nosotros, que quiere tener relación con nosotros, quiere relacionarse con nosotros. Así que vemos eso, que el hombre fue creado para relacionarse con Dios. ¿Cómo nos relacionamos con Dios entonces en el contexto de la creación? En primer lugar, actuando como un colaborador de Dios. Versículos 4 a 6 dice así: estos son los orígenes de los cielos y de la tierra cuando fueron creados, el día que Jehová Dios hizo la tierra y los cielos. Y toda planta del campo antes que fuese en la tierra, y toda hierba del campo antes que naciese, porque Jehová Dios aún no había hecho llover sobre la tierra, ni había hombre para que labrase la tierra, sino que subía de la tierra un vapor, el cual regaba toda la faz de la tierra. Dios pone al hombre acá para labrar la tierra, cuidar de su creación. Entonces Dios gobierna en el mundo por medio de este hombre que él puso como un mediador. Adán viene para gobernar esa creación de Dios y cuidar de ella, ser un colaborador de Dios. Dios nos ha llamado como hombres a ser colaboradores de Él en su reino y en su obra. La verdad es que cuando el pecado entró en el mundo, nosotros dejamos de ser colaboradores de Dios. Nos hemos tornado enemigos de Dios y no colaboramos con Dios de la manera que deberíamos. Las cosas buenas que Dios ha creado, nosotros las transformamos en cosas malas. Piensa en todo lo bueno que Dios ha creado y cómo lo usamos para el mal. Cómo agarramos plantas medicinales que deberían servir para nuestra salud y transformamos en drogas que destruyen la vida de la gente. El hombre tiene ese potencial de corromper todo lo santo que Dios hace. Pero Dios nos ha llamado a ser sus colaboradores en su obra, no sus enemigos, no a ir en contra de Él. Entonces, Dios ha creado a Adán como un hombre para colaborar con Dios. Si nosotros somos y actuamos como hombres, con hombría, cuando colaboramos con Dios, no cuando vamos en contra de Él. Y muchas veces hombres tratan de justificar su mala actitud ante Dios diciendo, pero yo soy un hombre. Sí, pero un hombre es aquel que fue creado para colaborar con Dios, no para ir en contra de Él. También nosotros nos relacionamos con Dios cuando buscamos tener intimidad con Dios, pero no familiaridad. Y quiero profundizar ese concepto más que yo he tratado en algunos sermones anteriores también. Buscando tener intimidad con Dios, pero no familiaridad. Versículo 7 nos dice: entonces Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Este texto muestra que hay algo de divino en el hombre. Dios sopló en él el aliento de vida, algo que estuvo adentro de Dios. Dios sopla en la nariz del hombre y él pasa a ser un alma viviente. Pero eso no hace con que el hombre sea divino. Eso no hace con que el hombre sea Dios. El hombre sigue siendo hombre y diferente de Dios. Y la prueba de eso es que Dios formó el hombre del polvo de la tierra. Y Dios hace eso para dejar claro al hombre: yo soy la autoridad acá. Yo soy Dios. Vos sos hombre. Estamos en niveles diferentes. Y cuando hablamos sobre un concepto de intimidad y no familiaridad, es de eso que estamos hablando. Podemos relacionarnos con Dios, tener contacto con Él, pero somos abajo de Él. Estamos abajo de Dios. No nos relacionamos con Dios de igual por igual. Cuando pensaste en un concepto de familiaridad, por ahí estás pensando, entonces, pero la Biblia dice que somos familia de Dios también. ¿Qué quieres decir, pastor? Cuando yo estoy hablando de familiaridad, estoy hablando que no nos relacionamos con Dios de igual para igual. Les doy un ejemplo para que entiendan. La propia historia de Adán y Eva. El error de Adán fue querer buscar tener familiaridad con Dios
y no intimidad. O sea, él buscó ser igual a Dios. Fue lo que Satanás propuso a ellos. Ustedes serán iguales a Dios. Y él buscando esa familiaridad, buscando ser igual a Dios, no someterse a Dios, sino actuar de igual para igual. Lo que Adán consiguió fue perder su intimidad con Dios y fue expulso del jardín de Edén. ¿Se entiende el concepto acá? Ese fue el error de Adán. Y nuestro error está cuando nosotros queremos tener familiaridad con Dios, actuar de igual para igual con Dios, pero no nos sometemos a Él. Nosotros como hombres tenemos una gran dificultad de someternos muchas veces, ¿no? Es algo que hiere nuestro orgullo tener que bajar la oreja a alguien y decir, está bien, seguimos, ¿no? Pero Dios es nuestra autoridad, debemos someternos a Él. Y el hombre actúa con hombría cuando él se somete a Dios y disfruta de una relación con Dios. Cuando nosotros nos alejamos de Dios, no estamos actuando con la masculinidad que Dios puso en nosotros para ser. Dios nos creó para disfrutar de una relación con Él, con intimidad con nuestro Dios. Es interesante notar que ese error de Adán de buscar familiaridad con Dios, buscar ser igual a Dios, es castigado justamente cuando Dios muestra a Adán que Adán es polvo y al polvo volverás. Adán, recuerde cuál es tu lugar. Eres polvo y al polvo volverás. Podemos tener intimidad con Dios, pero no familiaridad. Ese Jehová que se relaciona con nosotros sigue siendo Elohim, el Dios que debe ser temido. En segundo lugar, nosotros debemos relacionarnos con Dios para disfrutar de nuestra masculinidad, porque el hombre fue creado para manifestar la gloria de Dios en su hogar. Y acá va el concepto que nuestro mundo va en contra y que quizás nosotros vamos en contra por estar en la corriente de este mundo. El hombre fue creado para manifestar la gloria de Dios en su hogar. Versículos 8 en adelante dice así: Y Jehová Dios plantó un huerto en Edén, al oriente, y puso allí al hombre que había formado. Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer, también el árbol de la vida en medio del huerto, y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Es interesante que cuando Dios crea a Adán, Dios lo pone en un lugar. Dios crea un hogar para Adán, el huerto de Edén, y lo pone allí, y allí también crea a su esposa para que ellos vivan en este hogar. Dios creó al hombre para manifestar la gloria de Dios en su hogar. Ahora, generalmente lo que se escucha en el mundo hoy por hoy, que el hogar del hombre es ¿dónde? ¿Qué se escucha generalmente? En el trabajo. El lugar del hombre es fuera de la casa, es en el trabajo. ¿Y el lugar de la mujer? En casa. Dios creó los dos para estar en el hogar. Ahora, pastor, ¿qué estás diciendo? ¿Estás diciendo entonces que el hombre no debe salir de casa para trabajar? No, no es eso que estoy diciendo. Estoy diciendo que el principal lugar donde tenemos que estar, donde nuestra presencia es requerida, es nuestro hogar. Y lo que nosotros estamos haciendo muchas veces es saliendo de nuestro hogar para conquistar el mundo y estamos perdiendo nuestro hogar. Dios nos creó para glorificar a Dios en el contexto de nuestro hogar. Pensemos, por ejemplo, en el rey David, un rey temido y amado por todos. Las naciones vecinas le temían a este hombre. Pero miren a su hogar, un desastre total. Porque David estaba buscando conquistar el mundo y estaba perdiendo su familia. Nosotros vamos a ser tentados muchas veces a conquistar el mundo y perder nuestro hogar. Dios nos creó para manifestar la gloria de Dios en nuestro hogar. Lo que tenemos que hacer es sí salir a trabajar, pero al volver a trabajar, no ser tentados a pensar, yo ya estoy demasiadamente cansado, yo ya hice mi papel como proveedor del hogar, ya traje el pan a casa, ahora me voy a dormir y ustedes que se arreglen. Dios nos hizo para trabajar, volver, estar cansados y seguir nuestro principal trabajo, que es glorificar a Dios en nuestro hogar. Es ahí donde Dios nos puso. Ahí es el centro donde debemos trabajar. Antes de la revolución industrial, y eso es algo muy interesante, John MacArthur nota eso en su libro que dice, tiene el título El padre una cosa, el padre ejemplar, ahora no recuerdo.
Pero él trata sobre eso, de cómo la revolución industrial logró sacar al hombre de su hogar y los hombres pasaban más tiempo en el trabajo y menos tiempo en casa. Y de a poco pasó a ser aceptable que el papá sea ausente. Hoy por hoy, si vos decís como una mamá que una mamá es ausente, la gente se va a escandalizar y ofenderse. Pero si el hombre es ausente en el hogar, está bien, no hay problema. Pero sí hay problema, bíblicamente hay problema. Dios creó al hombre para glorificar a Dios en el hogar. Entonces nosotros realmente actuamos con hombría y con masculinidad. Cuando nosotros, aparte de proveer para nuestra casa y nuestra familia, glorificamos a Dios en nuestra casa. Pasamos tiempo con nuestros hijos, con nuestra esposa y los guiamos para amar a Dios. ¿Por qué el mundo ha cambiado tanto en esos últimos 100 años? ¿Por qué tanta locura ha entrado en el mundo en tan poco tiempo? El hombre ya no está más en el hogar. Es hora de que nosotros dejemos un poco el mundo y volvamos a conquistar nuestro hogar. Nuestro papel no es conquistar el mundo, es glorificar a Dios en nuestro hogar. Y de ahí sí salir a trabajar, las cosas van a estar bien. Pero nuestro hogar, nuestra familia es prioridad. También el hombre, él glorifica a Dios en su hogar, cuando él administra sabiamente la provisión de Dios para su hogar. Vemos versículo 10 que dice que salía de Edén un río para regar el huerto y de allí se repartía en 4 brazos y empieza a decir los ríos que existían. Es un poco difícil ubicar exactamente dónde estaba el jardín de Edén, porque tenemos sí seguridad donde está el río Eufrates, tenemos seguridad donde está el río Tigre también, pero los otros 2 ríos no sabemos bien dónde está y hay un debate en torno de dónde está el huerto de Edén. Pero mi punto es que saber dónde fue el huerto de Edén no va a cambiar nada en nuestras vidas. Y el punto de Moisés acá es simplemente mostrar que no existía hombre para labrar y regar la tierra, pero ahora Dios pone justamente al hombre para que pueda hacer eso. Y le pone justamente un río en ese jardín para que él pueda utilizar ese recurso de agua que tiene para proveer todo lo que necesita. Entonces nosotros también glorificamos a Dios cuando administramos sabiamente la provisión que Dios nos da. Reconocemos que nuestro trabajo no es mérito simplemente de nuestro esfuerzo, pero es la gracia de Dios obrando en nosotros, dándonos recursos, inteligencia, entendimiento y salud para trabajar y obrar para nuestro Dios. Entonces, Dios nos ha creado para manifestar la gloria de Dios en nuestro hogar. ¿Cómo hacemos eso entonces? Guiando nuestra familia para una relación con Dios. No es papel solamente de la mamá enseñar a los chicos a amar a Dios, es nuestro papel como padres enseñarles a amar a Dios también. No solamente con la palabra, pero también con nuestro ejemplo. Y no solamente con nuestro ejemplo, pero también con la palabra. Porque muchas veces vamos a excusarnos de que, sí, pero yo les doy ejemplo. Pero ¿cuántas veces hablas de Dios a ellos? ¿Cuántas veces hablas de Cristo a ellos? A veces damos por sentado que por estar en un hogar cristiano ellos van a ser salvos y no es así. Dios los puso en nuestras vidas para que prediquemos el Evangelio a ellos. Ellos necesitan entender que no queremos que ellos sean simplemente personas morales, queremos que ellos sean salvos. Ellos son pecadores que necesitan un redentor. Hoy esta semana estuve hablando con Elena sobre algo específico que ella hizo y tratando de apuntarle, mira lo que vos estás haciendo, eso es pecado, y ella ya entiende que es pecado. Todavía no entiende que necesita un Salvador y por qué eso, pero yo necesito apuntarle. Yo no sé cuándo ella va a estar lista, Dios lo sabrá, pero mi papel es predicarle. En algún momento la palabra de Dios va a fructificar, pero es nuestro papel como padres enseñar y guiarles en el camino de Dios. En tercer lugar, el hombre también fue creado para disfrutar de una relación de obediencia con Dios. Así que el hombre, cuando no obedece a Dios, está dejando su masculinidad y su hombría de lado. Cuando actuamos como hombres y somos agresivos y por eso somos hombres y estamos en desobediencia con Dios, eso no es masculinidad. Vemos el versículo 15 que dice: tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso otra vez en el huerto de Edén, para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer,
Mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. El hombre obedece a Dios cumpliendo en primer lugar con sus deberes familiares. Vemos algunos de ellos acá, versículo 15, que tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén. En primer lugar, ser presente en nuestro hogar. Tenemos que ser presentes. No podemos actuar como el papá está acá, pero el papá no está acá, ¿no? O sea, si estamos presentes. No estoy diciendo que nunca descansemos, porque debemos recordar, somos polvo, somos hombres y vamos a cansar y necesitamos descanso, pero tenemos que ser presentes en nuestro hogar. No debemos ser la persona que simplemente trae el pan y se va a dormir y nuestros hijos mal nos conocen. Y nuestra esposa mal nos conoce. Entonces debemos sí ser presentes en nuestro hogar. Piense por ejemplo en Adán. ¿En qué momento Satanás se acercó a Eva? Justamente cuando Adán no estaba. ¿Qué estaba haciendo Adán? No tengo la menor idea, la Biblia no dice. El hecho es que no estaba con su esposa. Satanás se aprovechó de ese momento. ¿Y por qué él fue a Eva? Porque Dios no dio el mandato directamente a Eva. Eva escuchó de Adán lo que Dios había dicho. Si él dijera a Adán, fue así que Dios dijo, sí, fue así que Dios dijo, yo lo escuché. Pero cuando él va a Eva, Eva no había escuchado directamente de Dios, sino de Adán, y él puede tratar de manipular esas palabras. Fue simplemente por eso. Y Adán, por no estar allí, dejó a su esposa en una postura, en un lugar incómodo para ella, y que la tiró para el pecado. Adán fue irresponsable y no está allí. Satanás se aprovechó de eso. También cumplimos nuestra responsabilidad familiar trabajando. Versículo 15 dice, tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. La gente a veces confunde y piensa, el trabajo es un castigo que Dios puso al hombre, ¿no? No, de hecho no, el trabajo ya existía antes del pecado. Dios creó al hombre para trabajar. Pero hay una diferencia acá, porque es interesante pensar que ¿qué ropa especial Adán usaba para su trabajo? ¿Él usaba algún calzado de seguridad? ¿Algún anteojos de protección? ¿No? En la clase de homilética los hombres estuvieron ahí hablando sobre toda la seguridad en el trabajo, ¿no? Pero Adán estaba desnudo. Por más raro que nos parezca, Adán trabajaba desnudo. Él no necesitaba de algo para protegerse, porque donde él vivía no ofrecía peligro alguno. Y él no necesitaba ese trabajo, era liviano. No menciona ninguna herramienta. Muy probablemente Adán labraba la tierra con sus manos. Era un trabajo más fácil. Lo que el pecado hizo fue hacer con que ese trabajo sea difícil y pesado, y nos cansamos. Y perciben que muchas veces el mismo trabajo que nos sirve de bendición viene cargado con maldición también. Porque el trabajo que uno hace muchas veces también le trae enfermedad, ¿no? A la gente que trabaja constantemente con la compu tiene tendencia a tener lesiones por esfuerzo repetitivo, ¿no? Eso es lo que pasa. Y muchas veces el trabajo que nos hace bien también nos hace daño. Y eso es fruto del pecado, pero aún así debemos trabajar porque Dios nos hizo para eso. Pero también nuestro otro deber familiar que tenemos es de proteger nuestro hogar del mal. Versículo 15 dice, tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. El término guardar acá trae la idea de mantener como estaba en su estado original. Que fue algo que Adán no hizo. Ahora, pensemos bien. Hablamos que Adán trabajaba desnudo y que allí no tenía nadie que le ofreciera peligro, ¿no? Entonces, ¿de qué Adán debería guardar ese huerto de Edén? Porque Dios sabía muy bien que alguien iba a tratar de meterse ahí. Y era el papel de Adán, guardar su hogar. Por más que nosotros vivamos en un hogar cristiano, eso no quiere decir que estamos inmunes a ataques. Satanás va a tratar de meterse. Lo que él quiere destruir es nuestra familia. Jesús dijo que el ladrón no viene sino para matar, robar y destruir. Y es nuestro papel, como hombres del hogar, guardar nuestro hogar del mal.
Muchas veces nosotros dejamos puertas abiertas para que el mal obre en nuestras casas. Y cuando no nos damos cuenta, las malas consecuencias ya vinieron. Dios nos puso para guardar, proteger nuestro hogar del mal. Sí, pero si yo hago eso, yo voy a ser pesado a veces. Que seamos. Pero hagamos lo que Dios nos puso para hacer. Yo siempre doy el ejemplo de mi papá, de cómo constantemente estaba hablándonos la palabra y que a veces me era pesado a mí. Íbamos a la iglesia y teníamos un camino de 30 minutos caminando a volver a casa y mi papá venía hablando de la predicación. Yo pensaba, ya estuvimos 1 hora y media ya escuchando y ahora me sigue hablando otra vez. Pero todo eso que mi papá hizo es lo que está todavía acá en mi cabeza. Es lo que en momentos de tentación, lo que viene son sus palabras. No fue lo que mis profesores dijeron en el seminario, sino lo que mi papá me dijo. Entonces, ¿va a ser pesado a veces? Sí, va a ser. Pero es nuestro papel guardar, proteger nuestro hogar del mal. También nosotros disfrutamos de nuestra relación de obediencia con Dios como cuando obedecemos su palabra. Versículos 16 al 18. Dice así. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Acá Dios está haciendo una condición para el hombre y diciendo, Adán, te relacionas bien conmigo. Y la condición para que haya un buen relacionamiento acá es que haya obediencia. En el momento que vos me desobedeces, esa relación va a ser rota. Acá lo que vemos es que Dios hace un pacto con Adán. Los teólogos del pacto van a llamar eso de al pacto de obras. Los teólogos dispensacionalistas lo van a llamar de pacto adámico, como que algunos dispensacionalistas tengan dificultad en reconocer que hay un pacto acá. Lo que vemos es que hay dos partes involucradas, hay los elementos de un pacto acá, hay una condición impuesta y un castigo impuesto caso el pacto sea roto. Todo eso indica que hay un pacto. Aparte de eso, Oseas capítulo 6, versículo 7, dice lo siguiente, hablando sobre la nación de Israel. Mas ellos, cual Adán, traspasaron el pacto. Allí prevaricaron contra mí. Yo no sé cómo entender ese texto de una otra manera que no sea diciendo que Dios hizo un pacto con Adán y Adán lo rompió. Muy probablemente sí hubo un pacto entre Dios y Adán. Y ese pacto consistía en que Dios iba a preservar a Adán en su estado de obediencia, de santidad, perdón, si él obedeciera. El tema es que Adán no cumplió ese pacto. Dios nos creó para obedecer a él. Pero ¿cómo obedecemos a Dios ahora que Adán hizo lo que hizo? Todos caemos en Adán. Todos caemos en pecado. Y nos tornamos esclavos del pecado. Naturalmente el hombre nace esclavo del pecado y le es imposible obedecer a Dios y tener una relación con él. Ahora la relación con Dios va a cambiar, porque el hombre es imposibilitado de relacionar a Dios con sus obras. El hombre está imposibilitado de obedecer a Dios. La única manera que el hombre puede relacionarse con Dios es por medio de la gracia de Dios. Dios viene al hombre y así Dios puede relacionarse con él. Ahora la relación entre Dios y el hombre no es más una relación de creador y criatura solamente, pero también es una relación de pecador y un redentor. Necesitamos de redención y esa redención solo hay en Cristo. Génesis capítulo 3, versículo 15. Es el primer momento donde Dios hace esa promesa preciosa de una redención que hay en Cristo Jesús. Y es increíble ver la gracia de Dios acá porque Dios no tenía que hacerlo, no necesitaba hacerlo. Si Dios condenara a Adán, Dios seguiría siendo justo, amoroso, bueno, un Dios lleno de gracia. Pero Él decidió redimir al hombre. Y eso es increíble. Dios ya había hecho un acuerdo con Adán. Adán no lo cumplió. Estaba bien condenarlo, pero Dios quiso salvar al hombre. Génesis 3:15 dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Cuando acá dice que esta te herirá en la cabeza, es obvio, no está hablando de la mujer acá, está hablando de la simiente de la mujer. Algunos católicos van a tomar eso para decir que se refiere a María. No es María,
que esmaga o que aplasta la cabeza de la serpiente. Es el Cristo, el descendiente de la mujer. Y para que la profecía se cumpliera bien al detalle, Jesucristo no nació de un hombre, Él nació de una mujer. Nacido de mujer, nacido bajo la ley, es lo que dice Gálatas. Y Él viene para redimirnos. La única manera que podemos tener una relación de obediencia con Dios es por medio de Jesucristo. Nosotros no podemos obedecer a Dios a perfección. Cristo vino, obedeció a Dios con perfección y muere en nuestro lugar, paga el precio por nuestros pecados y entonces Él nos concede su justicia. Solamente así podemos tener una relación con Dios. Para concluir, debemos relacionarnos con Dios para poder expresar o disfrutar al máximo de nuestra masculinidad. Primero, porque Dios nos ha creado para relacionarnos con Él. Segundo, porque Dios nos ha creado para manifestar su gloria en nuestro hogar. Y en tercer lugar, porque Dios nos ha creado para una relación de obediencia. Lo que yo quiero que nosotros pensemos un poco es algo interesante, como la Biblia está en plena armonía. Son 66 libros, autores distintos, pero nosotros vemos acá en Génesis que todo empieza en un jardín, en un paraíso hermoso, y la Biblia termina en Apocalipsis con una ciudad hermosa, la Nueva Jerusalén. El mismo árbol de vida que estuvo en Edén va a estar allá. Pero ¿cómo eso es posible si el hombre pecó? Fue necesario que hubiera un otro jardín, el Getsemaní, donde nuestro Salvador oró a nuestro Dios y agonizó literalmente y transpiró gotas de sangre, porque Él sabía del sacrificio que tenía que hacer por nosotros. Entonces nuestro Salvador se levanta de allí y va para ser crucificado y recibir el pago por nuestros pecados, para que ahora nosotros podamos relacionarnos con nuestro Dios. Necesitamos de Cristo. Cristo es la única puerta, el único camino para que el hombre pueda relacionarse con Dios. Sin Él es imposible. Es interesante notar el amor de Dios por el hombre, porque primero Dios al crear el hombre lo crea de una manera muy especial. Dice que Dios formó el hombre del polvo de la tierra y da la idea realmente de un escultor haciendo una obra de arte. Es básicamente eso. Dios moldea el hombre, Dios pone las manos en el barro y hace el hombre. Pero para redimir al hombre Dios va un poco más allá. Dios no solamente pone las manos en el barro, pero Dios literalmente entra en el barro. Juan 1:14 dice que el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Vimos su gloria, vimos la gloria del Padre lleno de gracia y de verdad. Cristo se hizo hombre, se humilló por nosotros y vino para rescatarnos. Así que nosotros necesitamos de Cristo para disfrutar una relación con Dios y para expresar nuestra masculinidad. Nuestro patrón de masculinidad no es más Adán. Él no es un buen ejemplo a ser seguido. Nuestro estándar de masculinidad es nuestro Señor Jesucristo. Él sí, un hombre, un varón perfecto. Cuando nosotros creemos en Él y crecemos en Él, somos perfeccionados y transformados de gloria en gloria en la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Que Dios nos ayude a poder volver a nuestros hogares y glorificar a Dios en nuestro hogar. Amén. Padre Santo, te damos gracias por tu palabra. Te pedimos, Dios, que tu Espíritu Santo nos anime a entender lo que tú esperas de nosotros como hombres. Te pedimos, Dios, que podamos mirar a Cristo y ver en Él un estándar perfecto de hombre a ser seguido. Que podamos, Dios, entender que nuestro lugar también es el hogar. Que fuimos creados para cultivar una relación de bondad y de belleza en nuestro hogar. Que podamos hacer eso para glorificar a ti, haciendo lo que tú nos hiciste, nos creaste para hacer. En nombre de Jesús, amén.